Estaremos hablando el día de hoy. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. A ver, comencemos el recorrido con lo que nos tiene el Nacional. Y es que al menos 104 detenidos por razones políticas fueron excarcelados en Venezuela este día domingo, según lo informó la ONG Foro Penal. Ya Delcy Rodríguez había prometido un número importante de liberaciones. Ahora, la oposición y ONGs defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, la lentitud en el proceso y citan acá en el Nacional. Al menos 104 detenidos por razones políticas que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones. Hasta ahí la cita corresponde al día de ayer. Cuando hablan de al día de hoy, es el día domingo, lo escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, a través de la red social X. Delcy Rodríguez afirmó el pasado viernes 23 de enero que se habían liberado 626 personas en el país. Ahora, hay cifras diversas. ONG Foro Penal, por ejemplo, había verificado 156 excarcelaciones hasta el pasado viernes. Si usted le suma estos 104 liberaciones de ayer domingo, tendríamos un total de 260, según Foro Penal. La Plataforma Unitaria Democrática había confirmado 258 excarcelaciones hasta ayer domingo. Justicia, Encuentro y Perdón confirmó ayer 217 casos de excarcelaciones ocurridas a partir del 8 de enero. La diferencia está, entre otros aspectos, en los lapsos, en los periodos, pero es la información que se maneja a la fecha y así la transmitimos. El Nacional, y ya refiriéndonos a algunos de esos casos en particular, el Nacional los tiene que tras permanecer 17 meses privado de libertad, el abogado y defensor de derechos humanos Kennedy Tejeda fue excarcelado ayer, según confirmó Alfredo Romero, director de Foro Penal, a través de X. Tejeda se encontraba detenido en el centro penitenciario de Tocorón desde el pasado 2 de agosto de 2024. El abogado, que se desempeñaba como voluntario de Foro Penal en Carabobo, fue arrestado, citan acá, bajo circunstancias irregulares. En el diario leemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, sentenciado por delito de incitación al odio, fue excarcelado y ya se encuentra con sus familiares. La noticia se da a conocer un día después de que la Corte de Apelaciones de Cojedes anuló la condena de 15 años impuesta a Alvarado. El joven permanecía detenido en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Cepella, en Guarare, Portuguesa. Tras la excarcelación, se realizará un nuevo juicio. Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025 y cito acá, por denunciar desde sus redes sociales y a través de la aplicación Ven App que las aguas negras se desbordaban en su comunidad y que los transformadores eléctricos se dañaron sin ser reparados. Hasta ahí la cita, así lo expuso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a través de su página web. En confirmado, leemos que el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela confirmó ayer la excarcelación también de Ramón Bejarano, coordinador de asociaciones ciudadanas del partido en Bolívar, quien permaneció detenido desde el 17 de diciembre de 2024. Hoy finalmente se reencuentra con su familia, un venezolano más que recupera su libertad. Lo expresó el Comité de Derechos Humanos de ese partido a través de X. La información fue difundida por Orlando Moreno, coordinador nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela, quien señaló que Bejarano estuvo privado de libertad durante más de un año en el internado judicial de Monagas, conocido como La Pica. Bejarano fue apresado tras las elecciones presidenciales de 2024, fue trasladado a la sede del SEBIN en el Helicoide y posteriormente a la cárcel de La Pica, allí en Monagas. Ahora, a la par leemos también en el mismo portal, en confirmado, que a través de redes sociales se dieron a conocer imágenes que dan cuenta de las condiciones de reclusión del alcalde del Tigre en estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima. Los familiares denuncian que Paraqueima se encuentra confinado en una vivienda antigua con niveles sanitarios críticos, propiedad del SEBIN en La Castellana, en Caracas, toda ella. Es una cita textual. Paraqueima fue detenido el 4 de mayo de 2023 y acusado de incitación al odio, luego de haber criticado un mural elaborado en esa región por niños con síndrome de Asperger. Pasamos a F. El Ministerio de Exteriores de Portugal informó de la liberación de Carla da Silva, una ciudadana luso-venezolana que había sido condenada a 21 años de prisión en Venezuela y que había cumplido ya 5 años en la cárcel. La cartera diplomática explicó que está acompañando el caso y está en contacto con la familia. Una fuente del ministerio añadió que se trata de la primera luso-venezolana liberada tras los hechos del 3 de enero. Eso en F. Si nos vamos al Regional del Zulia, encontramos que el dirigente político y miembro del Partido Voluntad Popular, Víctor Borjas Albornoz, fue excarcelado también tras permanecer más de un año privado de libertad.
Borja se encontraba recluido en el centro penitenciario de Tocorón. Al momento de su arresto, 9 de enero de 2025, el dirigente participaba en una manifestación tras las elecciones presidenciales de 2024. Al llegar a su hogar en el estado Zulia, Borjas protagonizó un emotivo momento que se ha vuelto viral en redes sociales. Para proteger la sensibilidad de sus dos hijas pequeñas tras más de un año de ausencia, el dirigente ingresó a su residencia oculto dentro de un disfraz a manera de peluche, como una especie de oso, si no me falla la memoria. El detalle está en el regional del Zulia. Hay más. Encontramos en F, por ejemplo, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió el diálogo propuesto por su administración como una forma de resolver las divergencias y conflictos internos y rechazó las órdenes que aseguró venían de Washington sobre políticos en el país. Lo leo textualmente de F y citan acá. Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana la que resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos, lo declaró desde Puerto La Cruz. En confirmado también leemos que Delcy Rodríguez instaló el programa para la convivencia democrática y la paz. Esto con el propósito de establecer líneas estratégicas para el beneficio del país. Rodríguez informó que el programa estará coordinado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y contará con la profesora Ana María San Juan como secretaria ejecutiva. El equipo de trabajo estará integrado por los ministros Nurami Gutiérrez de Salud, Ángel Prado de Comunas, Ricardo Cusano, empresario y expresidente de Fede Cámaras, Michael Penfold, politólogo, profesor de IESA, Gerson Gómez, emprendedor digital, y Francisco Garcés, profesor y encargado de la Comisión para la Universidad Central de Venezuela. El texto completo en confirmado. Mientras, en tal cual leemos que María Corina Machado cuestionó la postura del gobierno de España frente a la situación política de Venezuela y calificó de complaciente su relación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una entrevista concedida al diario español ABC. Machado cuestionó que Rodríguez haya ingresado a territorio español pese a estar sancionada por la Unión Europea, así se lee en tal cual. Machado señaló que no le sorprendió la actitud del Ejecutivo español al condenar los hechos del 3 de enero. Lo digo con muchísimo dolor porque España ha sido históricamente el principal interlocutor entre la Unión Europea y América Latina frente a la situación venezolana. Hasta allí la cita. Y leemos también en el Nacional que por primera vez el gobierno de Rusia se refirió públicamente a la posibilidad de ofrecer asilo político a Nicolás Maduro, al tiempo que lanzó una petición al gobierno de los Estados Unidos luego de los hechos del 3 de enero. En una entrevista con la agencia de noticias estatal rusa TASS, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que los hechos del 3 de enero constituyen una violación flagrante del derecho internacional y reiteró la postura de Moscú en favor del oficialismo. Pasamos a AFP con otro tema, y es que el ejército de los Estados Unidos anunció que 2 presuntos traficantes de droga murieron en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental y que la Guardia Costera busca una tercera persona que habría sobrevivido. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental y que estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas. Esto lo señaló el Comando Sur de los Estados Unidos a través de una publicación en X que incluía un video de una lancha que es destrozada por una explosión. La administración de Donald Trump comenzó a bombardear presuntas lanchas de contrabando a principios de septiembre al insistir que libra una guerra contra supuestos terroristas que operan desde Venezuela y otros países de la región. Y en Mundo UR encontramos que Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela debe convertirse en una potencia productora de petróleo y gas y no tener miedo a ser parte de la agenda energética mundial. Hay un trabajo de Jesús Salazar. La presidenta encargada Delcy Rodríguez lideró este domingo una reunión con viceministros de hidrocarburos y la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela en la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. En el encuentro, evaluaron estrategias para crear condiciones que permitan que los inversores apuesten por el fortalecimiento de la industria. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, domingo 11 de la mañana. Y nos toca ahora convertirnos del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio. Nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas. Y no tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Rodríguez afirmó que no puede existir paz social sin inclusión económica. Por eso, reiteró al Poder Legislativo la importancia del proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos, la cual se destina a incorporar los fondos de inversión y elementos que garanticen la explotación de recursos petroleros, para así dar bienestar a la población. Y en Mundo UR también se lee que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela produce la totalidad de la gasolina que requiere para abastecer el mercado interno. Economía.
En Reuters leemos que un buque con petróleo pesado de Venezuela y fletado por la comercializadora Trafigura zarpó desde puerto venezolano con destino a Louisiana Offshore Oil Port en Estados Unidos. Cabe precisar que Louisiana Offshore Oil Port es el único atracadero de aguas profundas en Estados Unidos que tiene la capacidad de descargar crudo de superpetroleros. Datos y documentos indicaron que es el primer cargamento de Trafigura que se dirige directamente a Estados Unidos como parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles de crudo pactado entre Caracas y Washington. Bloomberg nos tiene que Estados Unidos mantiene conversaciones con Chevron, otros productores de crudo y también varias empresas de servicios petroleros para evaluar opciones que permitan mejorar de forma acelerada la operatividad del sector petrolero venezolano. Según el reporte, las discusiones incluyen el posible despliegue de compañías como SLB, Halliburton y Baker Hughes para reparar y reemplazar equipos obsoletos, además de reactivar instalaciones de perforación antiguas. El objetivo sería impulsar una recuperación técnica de corto plazo en la industria. Eso en Bloomberg. En Reuters leemos que el manejo de Estados Unidos de las exportaciones de petróleo de Venezuela ha afectado el envío de crudo que había sido utilizado para pagar la deuda de Venezuela con China. Esta situación podría generar otra potencial disputa entre las dos superpotencias. Se estima que alrededor de una décima parte de los $150,000 millones de la deuda externa de Venezuela son préstamos de China, los cuales se pagaban con cargamentos de petróleo. Especialistas sobre el tema de deuda destacaron que cualquier reclamación de China sobre cargamentos y un posible conflicto con Estados Unidos podrían dificultar la reestructuración de la deuda venezolana tras el impago de 2017, así como también poner en riesgo la cooperación de ese país asiático en los acuerdos de reestructuración para otras naciones en desarrollo. El economista y exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos, Christopher Hodge, puntualizó que incluso en las mejores circunstancias, cito, intentar desentrañar la posición de todos estos acreedores en la jerarquía crediticia iba a ser muy complicado. Hasta allí la cita textual. 628. Tenemos en Finanzas Digital que el gobierno de Paraguay afirmó que persisten obstáculos para avanzar en el pago de la deuda que mantiene con la estatal venezolana PDVSA, un compromiso que se remonta a un acuerdo de suministro de combustibles firmado en 2009. El canciller Rubén Ramírez explicó que aunque Asunción reconoce plenamente la obligación, las condiciones políticas y legales actuales han impedido concretar un mecanismo de pago. Paraguay reconoce la deuda que Petropar tiene con PDVSA, pero no se ha podido conjugar debido a la situación política venezolana, lo dijo Ramírez durante una conferencia de prensa. También en Finanzas Digital leemos que Venezuela cerró el tercer trimestre de 2025 con un incremento cercano a 6% en sus exportaciones con respecto al mismo periodo del año anterior, según el balance presentado por el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, Gustavo González Bellutini. El repunte vino acompañado de cambios relevantes en los destinos y sectores que sostienen la actividad exportadora del país. Y una más. Banca y Negocios nos tiene que el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, señaló que el sector de financiamiento digital registró un crecimiento de 250% en 2025. Precisó durante la presentación de un balance del ecosistema de economía digital en una mesa de trabajo instalada en el Ministerio de Economía y Finanzas que el sector de comercio electrónico tuvo un año importante en 2025 en el que hubo una extensión en el crecimiento de la economía digital. Comentó que el llamado compra ahora, paga después fue el sector de financiamiento digital que registró un crecimiento de 250%, permitiendo a 3,1 financiamientos por segundo, lo que significa una cifra récord. Son ahora las 6:30 minutos de la mañana. Hagamos un alto, todavía hay titulares sobre turismo, salud, servicios, sucesos también y todo el panorama internacional y deportivo. Vamos a disfrutar esta hora de Ariel Speedwagon y el muy buen tema Keep on Loving You. Suenan éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, dándole bienvenida hoy, y esto es publicidad, dándole bienvenida a Por tu Mesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, sino la calidad de los ingredientes. Y eso aplica para toda. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Por tu Mesa, 100% puro de soya y hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de tus comidas, sino absorbe el sabor de los alimentos. Por tu Mesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Por tu Mesa. Por tu Mesa es calidad en tu mesa. Y hablemos también de Plum Rose, por ejemplo. Si estás buscando una opción ligera, deliciosa para la cena o el desayuno de mañana, pues la pechuga de pavo Plum Rose, de pavo, quise decir, ofrece ese sabor auténtico con pavo 100% real, bajo en calorías y con las proteínas que buscas. La pechuga de pavo Plum Rose es el aliado perfecto para sándwiches, wraps y ensaladas. Plum Rose sí es pavo de verdad. Y les hablo también de Grupo San Simón. Vamos a ver. Hay cosas que solo el tiempo puede probar. Proyectos que no se miden por la velocidad, sino por la capacidad de sostenerse. Grupo San Simón es parte de esa historia. Una empresa que ha crecido paso a paso con disciplina, con coherencia y con una forma muy clara de entender el trabajo. Hoy ese recorrido se refleja en un nuevo y gran capítulo, su entrada en el mercado de valores venezolano como resultado de años de constancia. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Y cierro hablándoles de Fospuca, en Fospuca hacia en adelante, con la misma convicción de siempre y la mirada puesta en el futuro. Cada día trabajan para cuidar nuestras ciudades, para mantenerlas limpias, ordenadas y vivas, con equipos comprometidos y una vocación que no se detiene, porque creen que Venezuela merece ciudades que sean referencia, ciudades que se disfruten, ciudades que se cuiden. Siguen elevando el estándar, poniendo la vara en alto y haciendo bien lo que saben hacer. Fospuca, comprometidos con las ciudades que Venezuela merece. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, en materia de turismo, Mundo UR nos tiene que los empresarios turísticos de la isla de Margarita se muestran bastante optimistas ante las proyecciones para Carnaval y Semana Santa. Este panorama se vislumbra tras observar la demanda de cupos en aerolíneas y hoteles para la venidera temporada de Carnaval, aunque todavía no existen estadísticas concretas. Esto lo destaca Antonio de Abreu, presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, quien adelantó que las proyecciones son muy positivas. Citan acá, en Mundo UR, las líneas aéreas ya están tomando en cuenta la apertura de vuelos especiales para lo que es Carnaval y Semana Santa, que ya se están acabando los cupos. Y también diferentes operadores turísticos están haciendo contratos con vuelos charter para poder cumplir la demanda, que aún no tenemos la cifra, pero sabemos que va a ser muy buena. Hasta ahí la cita. Salud. Crónica 1, leemos que Oscar Misle, fundador de Secodap, mencionó 3 factores protectores que son importantes para sobrellevar la situación que se vive en el país. Son la fe, el sentido del humor y el contacto familiar. Misle dijo que los momentos de oración, meditación o relajación pueden ayudar a procesar el ambiente político. El sentido de humor, no perderlo y no ser sarcásticos, sino poder distraernos en los momentos que se pueda. Otro factor es mantener el contacto familiar, bien sea virtualmente o presencialmente, de manera de sentirnos en un soporte muy importante y efectivo. Esto lo dijo el fundador de Secodap y afirmó que hay que estar atentos a las formas de evadir la realidad, como el consumo de alcohol o exceso de pantallas. Añadió Misle que se debe promover la empatía y el respeto en el entorno familiar, especialmente ante desacuerdos políticos. Recordó que la familia es la red de apoyo más cercana en medio de la zozobra por la situación país. Proteger ese vínculo es un acto de resistencia y autocuidado. Servicios públicos. En Mundo UR encontramos que Hidrocapital informó que como parte del plan de optimización del sistema hídrico nacional, este lunes 26 de enero se llevará a cabo una parada técnica programada en el sistema TUI 3. Se espera que los trabajos de mantenimiento preventivo tendrán una duración estimada de 24 horas, afectando el suministro regular en la Gran Caracas y zonas adyacentes. Hidrocapital agregó que una vez concluidas las labores, el servicio se reiniciará de forma progresiva. Y el SAIME informó que desde el día de hoy lunes y hasta el viernes 30 de enero estarán habilitadas las sedes nacionales para la renovación y verificación de datos sin cita. Como requisito se necesita una copia simple del acta de nacimiento para los venezolanos y para los extranjeros naturalizados el requisito es una copia de constancia de naturalización en la Gaceta Oficial. Pueden ir las personas desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Sucesos. En Mundo UR leemos que el 6CPC detuvo a 3 trabajadores de una cadena nacional de supermercados por el delito de estafa. Hay un reporte de Ramón Vélez.
En un trabajo minucioso de investigación, los funcionarios del CICPC realizaron el procedimiento que dejó como resultado la detención de estos 3 empleados al determinarse su presunta responsabilidad en una estafa sistemática contra el establecimiento. El parte de la policía científica indica que los implicados eran empleados de confianza y utilizaban sus conocimientos para sustraer la mercancía mediante la simulación de compras ficticias. Los productos eran sacados del establecimiento sin el pago correspondiente y sin que ingresara a las cuentas de la empresa el dinero respectivo. El fraude afectó el patrimonio económico del comercio por una alta suma de dinero. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Cuarta y así se inicie el proceso judicial. Y en Mundo VR también leemos que en Falcón fueron capturados 3 integrantes de una banda delictiva dedicada a la extorsión contra ganaderos. En este caso el reporte es de Douglas Durán. La captura la practicaron funcionarios de los comandos rurales Zona 13 de la Guardia Nacional Bolivariana y del Grupo Antiextorsión y Secuestro GAES 13 Falcón en el sector La Piriza de la parroquia Arauca, jurisdicción del municipio Petit de la Sierra Falconiana. Según el reporte de las autoridades, los efectivos se encontraban realizando labores de patrullaje mixto en la zona cuando lograron aprehender a 3 ciudadanos integrantes del grupo de delincuencia organizada conocido como El Pelón, dedicados a extorsionar, secuestrar y robar a los productores y ganaderos de la región. Durante el procedimiento a los individuos se les incautaron 2 armas de fuego tipo pistola con 2 cartuchos, un revólver con 4 cartuchos, un cargador de fusil R15 con 20 cartuchos, 2 teléfonos y 2 vehículos tipo moto. El caso quedó en manos del Ministerio Público. Planeta de Naciones. Internacionales. Decía yo al inicio del programa que no solamente el tema de las excarcelaciones en el caso venezolano, los temporales en Estados Unidos y España han sido noticia el fin de semana. Por ejemplo, nos tiene que la gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a 2/3 de la geografía de los Estados Unidos dejó este domingo más de 1 millón de usuarios sin electricidad, sobre todo en el sur, y se ha cobrado la vida de al menos 11 personas ya en todo el país por hipotermia, según informaron medios locales. El hielo está causando estragos en el sur y los cortes de energía están afectando especialmente a Tennessee, donde más de 338,000 personas, aproximadamente 10% del estado, se encuentran sin electricidad. Poco menos de 100,000 usuarios estaban sin electricidad en Texas, mientras que en Luisiana y Mississippi había alrededor de 145,000 y 175,000 usuarios sin servicio, respectivamente, según la web especializada Power Outage Estados Unidos. Eso en F, donde también leemos que el oeste de Canadá registró este domingo algunas de las temperaturas más bajas de su historia debido al vórtice polar que se sitúa sobre la región y que está provocando precipitaciones de alrededor de 50 centímetros de nieve en Toronto, la ciudad más poblada del país y la 4ª mayor de Norteamérica. El Servicio Meteorológico de Canadá señaló que algunas localidades en el oeste del país se sumieron en temperaturas más bajas, en las más bajas de su historia, con el termómetro marcando hasta menos 40 grados centígrados, pero con una sensación térmica de menos 50 grados centígrados. Y en Mundo VR leemos que en España, la borrasca Ingrid generó la activación de avisos por fuertes lluvias, viento, oleaje, frío y nieve en todo el país. Tenemos un reporte desde Madrid con Luis Martínez. Alerta roja en todo el litoral norte y más de 60 carreteras afectadas durante el fin de semana por el paso del fuerte temporal llamado Ingrid. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco han estado en peligro extraordinario por fenómenos costeros, con olas que han podido superar los 10 metros de altitud. En horas de la noche del domingo, la lluvia y nieve se hizo notar en toda la zona norte de España, además de intensos vientos que han llegado a los 158 kilómetros por hora. Por otra parte, en Canarias, las olas pudieron alcanzar los 5 metros de altura en algunos puntos, mientras que en otros, como en Lanzarote, pasaron de los 5 metros. La borrasca Ingrid también complicó el fin de semana en la Comunidad de Madrid, donde la Dirección General de Tráfico mantuvo activa la alerta especial, pidiendo evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo en zonas de montaña, por nevadas, lluvias persistentes y fuertes rachas de viento durante todo el domingo. Tras el paso de Ingrid, desde este lunes llega una nueva borrasca de alto impacto, bautizada como Joseph. Comenzará a afectar a gran parte de la península, dejando lluvias abundantes, nevadas en zonas montañosas, vientos intensos y temporal marítimo, donde las autoridades mantienen los avisos en nivel rojo a las regiones de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco por fenómenos costeros con olas superiores a los 10 metros y fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora. Sudamérica. Aunque volveremos más adelante a Norteamérica y a Europa, pero sí, en el sur de nuestro continente, comenzando en Ecuador,
que busca contener la crisis penitenciaria en medio de fuertes cuestionamientos internacionales. Estefanía Chaparro desde allí tiene la información. El Ministerio de Gobierno de Ecuador convocó en Guayaquil mesas de diálogo interinstitucionales para atender la emergencia sanitaria en la penitenciaría del Litoral, así como las denuncias de desapariciones forzadas durante operativos militares. Los encuentros se desarrollaron en la Gobernación del Guayas y responden a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advirtió riesgos de muerte, hacinamiento y falta de atención médica en el centro carcelario. Familiares de personas privadas de libertad denunciaron que la crisis penitenciaria ha provocado la muerte de al menos 120 reclusos en lo que va del 2026, a causa de desnutrición crónica, tuberculosis y otras enfermedades. También alertaron que varios cadáveres permanecen en los pabellones, lo que agrava el riesgo sanitario dentro del penal. En la mesa destinada a los casos de desapariciones, los familiares cuestionaron la ausencia del Ministerio de Defensa y la falta de información oficial, situación que dificulta el avance de las investigaciones y del esclarecimiento de responsabilidades. Las autoridades informaron que estas mesas de trabajo se reinstalarán cada 2 meses para dar seguimiento a los compromisos asumidos. Y el gobierno colombiano reforzó la alerta por fiebre amarilla tras la muerte de 9 de las 10 personas contagiadas en lo que va de año. Este reporte corresponde a Oscar Pineda. En las últimas horas, 3 personas residentes en Bogotá fallecieron tras contraer la enfermedad. Estas personas se contagiaron durante viajes a zonas endémicas como el departamento del Tolima en el centro del país, según el secretario distrital de salud de Bogotá, Gerson Vermont, domingo 11 de la mañana. 3 personas, habitantes de Bogotá, han fallecido por ir a zonas endémicas sin vacunarse, regresan a Bogotá, se han enfermado y han fallecido tristemente. En caso de viaje hacia zonas endémicas, las autoridades recomendaron aplicarse la vacuna al menos 10 días antes del desplazamiento. Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública de Colombia, domingo 11 de la mañana. Vienen fiestas en estas últimas 2 semanas del mes de enero en el departamento del Tolima, en el Huila, y hemos instruido de nuevo a los señores alcaldes para que tomen las medidas correspondientes, incluso valorando el nivel de riesgo, eventualmente poder suspender. En 2025, las autoridades sanitarias de Colombia reportaron 125 casos de fiebre amarilla. De esa cifra, 50 personas fallecieron. Y en Colombia, el senador de izquierda Iván Cepeda se consolida como el candidato con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y vencería a todos sus posibles rivales en una segunda ronda el 21 de junio, según una encuesta divulgada este día sábado y que recoge EFE. De Colombia a Perú, el Congreso de ese país oficializó la presentación de una moción de vacancia presidencial contra el mandatario José Gerí por incapacidad moral. Desde Lima, un reporte de Oliver Rodríguez. La iniciativa plantea que el mandatario ha comprometido su investidura por actos impropios y decisiones controversiales, lo que desencadenó un diálogo parlamentario clave sobre el futuro del Ejecutivo. Especialistas consideran que ante los cuestionamientos, la figura que correspondería evaluar es la vacancia presidencial y no la censura, debido a que ejerce la presidencia de la República del Perú por sucesión. Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal del Perú. Me parece que es un personaje que ha perdido credibilidad. Él fue elegido como congresista, pero en realidad él está ejerciendo la presidencia de la República. Y por lo tanto no le corresponde ser censurado porque él no está ejerciendo la función de presidente del Congreso, sino está ejerciendo la función de presidente de la República. Gerí, quien asumió la presidencia en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte, se encuentra bajo una fuerte presión política y mediática en medio de un escándalo conocido como Chifa Gate, que involucra reuniones no registradas con empresarios chinos y una investigación preliminar por presuntos conflictos de interés. La moción, de ser admitida a debate y votación en el Pleno, puede reconfigurar el equilibrio de poder en Perú y alimentar la inestabilidad que ha caracterizado la política peruana en los últimos años. Mientras, José Gerí anunció una reestructuración integral del sistema carcelario del país que incluirá una nueva entidad estatal después de encontrar deficiencias administrativas críticas que comprometen la operatividad y el control de los recintos penales en todo ese país, el Perú. Vamos con EFE y a Brasil, que asumió la representación diplomática de México en Perú 2 meses después de que ese país rompiera relaciones con el norteamericano que otorgó asilo político a la ex primera ministra Betsy Chávez, condenada a 11 años de cárcel por su participación en el intento fallido de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Pero también en Brasil, el presidente Lula da Silva acusó a Donald Trump de querer ser dueño de una nueva ONU con la propuesta de la Junta de Paz, un endurecimiento de tono hacia su par estadounidense tras superar tensiones arancelarias. ¿Qué está pasando? El presidente Trump propone crear una nueva ONU en la que solo él sea el dueño. Centroamérica. Pues el presidente electo de Honduras, Nasri Tito Asfura, asumirá el poder el 27 de enero sin la presencia de gobernantes y jefes de Estado de otros países
por razones de austeridad, según informó una fuente cercana al próximo gobernante de los hondureños. Eso será el día de mañana. Honduras, que continuará con el tratado de extradición que mantiene con Estados Unidos, lo informó el nuevo presidente del Parlamento del país centroamericano, Tomás Zambrano, en la instalación del Pleno de ese poder del Estado para el periodo 2026-2030, después de que el gobierno saliente ordenara la suspensión del acuerdo en agosto de 2024, aunque este mes dio marcha atrás a esa decisión. Norteamérica. Un hombre de 37 años murió, baleado por agentes federales de inmigración en Minneapolis, en Minnesota. Stephanie Sousa nos tiene el informe. La víctima fue identificada como Alex Jeffrey Pretty, un enfermero de unidad de cuidados intensivos del hospital de Minneapolis que participaba en protestas contra el despliegue federal en la ciudad. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre se acercó a los agentes con un arma semiautomática y violentamente resistió cuando intentaron desarmarlo, por lo que un agente disparó en defensa propia. Sin embargo, videos y declaraciones presentados en una corte federal muestran al individuo sosteniendo un teléfono móvil y aparentemente intentando ayudar a una mujer antes de ser atacado. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la versión oficial como difícil de creer tras revisar imágenes, y un juez federal ordenó preservar la evidencia del incidente mientras avanza la investigación. Le digo a los estadounidenses, esto va a terminar cuando suficientes estadounidenses digan esto se acabó. No tiene sentido, estas son mentiras. Así que a la gente de Minnesota les digo, ustedes saben quiénes son. Yo rechazo el juicio precipitado. Cuestión de 15 minutos. Por eso se necesita una investigación. Este hecho se produce menos de 3 semanas después de otra muerte en circunstancias similares en la misma ciudad y alimenta el debate nacional sobre las tácticas de las agencias migratorias y la presencia de agentes federales en zonas urbanas. Por cierto, que denuncian que el mismo ICE detuvo al exalcalde de Mérida, Carlos García. La familia teme la deportación a Venezuela. Gabe Duarte, esposa del político, afirmó que su esposo fue objeto de persecución tras ser destituido en 2017 por el Tribunal Supremo de Justicia, y su regreso al país le pondría en peligro a él y a su familia. También encontramos en F que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que el país negocia con sus vecinos, pero nunca se subordina en medio de las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de posibles ataques por tierra contra los cárteles de la droga. Y eso en México. Si nos vamos a Canadá, el primer ministro Mark Carney dijo este domingo que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China porque el TMEC tiene cláusulas específicas al respecto, después de que su homólogo estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles de 100% al país vecino si firmaba un pacto comercial de esa naturaleza con Pekín. Y el envío especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó este domingo que Washington e Israel están alineados sobre los próximos pasos en la implementación de la segunda fase del plan de 20 puntos para Gaza, tras mantener una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Medio Oriente. Precisamente, Netanyahu anunció la apertura o reapertura limitada del paso de Rafah que comunica la Franja de Gaza con Egipto dentro del marco del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre y cuando se recupere el último cuerpo israelí, incluido en el listado el de Ran Vili. Por su parte, el brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas aseguró que ha dado ya a Israel todos los datos que tienen a su disposición sobre la ubicación del cuerpo del policía israelí, Vili, y ha instado a cerrar esa fase para que Israel cumpla con lo pactado en virtud del acuerdo del alto al fuego. Eso en AFP. En AFP leemos que 3 palestinos murieron en distintos ataques del ejército de Israel, 2 niños cuya muerte se conoció el sábado en el norte de la Franja de Gaza y un hombre en el sur, según informó este domingo el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamas en el enclave. Con ellos, ya son 484 los palestinos fallecidos por ataques del ejército de Israel desde que entró en vigor el alto al fuego. La cifra total desde que Israel lanzó su ofensiva en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023 asciende a 71.657. Y en Europa, leemos que el comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo denunció el domingo que los restos que quedaban de la sede que tenía la organización en Jerusalén fueron incendiados intencionalmente. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Fuad Hussein, pidió a la alta representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, que asuma parte del coste del encarcelamiento de miembros del Estado Islámico o ISIS trasladados desde el noreste de Siria. Europa. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizando el papel de la OTAN en Afganistán, no son aceptables, sobre todo por proceder de un país aliado.
Y la Unión Europea espera concluir este martes próximo las negociaciones del acuerdo de libre comercio con la India, casi 20 años después de que se iniciasen las conversaciones en su intento por profundizar las relaciones con nuevos socios ante la conflictividad de los Estados Unidos. Hay otra, y es de Europa Press, nos tiene que la Unión y el Consejo de Europa firmaron un acuerdo para la financiación de un equipo de avanzada para la creación de un tribunal especial para los crímenes de agresión contra Ucrania dentro del marco del Consejo de Europa. Guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó en Vilna, en Lituania, que el documento sobre las garantías de seguridad de Estados Unidos está listo al 100% para su firma, al tiempo que aludió a la importancia también de las garantías europeas y del acceso ucraniano a la Unión, para el que puso 2027 como fecha. Rusia, por su parte, lanzó un vasto ataque contra el sistema energético de Ucrania el sábado, que sacudió Kiev con explosiones durante la noche y dejó a 1.2 millones de viviendas sin electricidad en todo el país en plenas temperaturas invernales bajo cero. Y en otros temas, por ejemplo, tenemos que con el estreno de su nuevo... Y mire, cambiamos radicalmente de tema, ¿no? Un mundo de contrastes, pero BBC rescata también que con el estreno de su nuevo disco Britpop, el cantante Robbie Williams alcanzó un récord absoluto en Reino Unido. Son 16 discos número 1 en la cartelera de discos de Reino Unido, superando así la histórica marca nada más y nada menos que de los Beatles. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Williams. Vamos a las 6:57 minutos a escuchar a Luke Combs y este buen tema, esta buena versión de Fast Car. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son las 7:01 de la mañana. ¿Qué tenemos para el programa el día de hoy? Mira, a las 7, poco después de las 7, tendremos al presidente Consecomercio. Ellos se han referido a la ley de hidrocarburos, pero también vamos a hablar de la ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Vamos a hablar en general de la situación del sector comercio para comienzos de este año 2026. Tendremos al embajador de carrera, Gerson Rebanales. Vamos a actualizar la relación entre Venezuela y los Estados Unidos, que parece circunscribirse especialmente, por no decir únicamente, a lo económico. Luego de las 8 de la mañana tendremos nuestra sección de tecnología con 2 invitados, con el abogado especialista en tecnologías y evidencia digital Raymond Horta y con Andrés Aspuro, quien es experto en derechos digitales. Vamos a hablar primero de Grok, de la aplicación Grok, de lo que ocurrió con ella, y luego intentar tener algunas herramientas para usted y para mí para detectar engaños por Internet. Y cerraremos el programa con Ricardo Gibbon. Ya conocemos los nombres de los equipos que se van a jugar la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en esta campaña 2025-2026. Son las 7:02. Vamos a cerrar con algo de muy buena música. Ella es Aretha Franklin. El tema, respeto. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.